La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Nunca imaginé que, después de 45 años de matrimonio, me sentiría un extraño en mi propia historia. Pero ahí estaba yo, sentada en primera fila en el velorio de Roma, mientras mi hijo Dima y mi nuera Natalia tomaban todas las decisiones como si yo fuera invisible. Arreglemos todo, mamá, dijo Dima con ese tono condescendiente que había desarrollado en los últimos años. A su lado, Natalia mostraba una sonrisa falsa, tan familiar como dolorosa. Me calló. No tenía fuerzas para discutir. Roma había muerto de un infarto 3 días antes, tan repentino que todavía no podía asimilar la realidad. Allí estaba por la mañana, hablando de los jardines que planeaba cultivar en primavera, y al minuto siguiente lo encontré desmayado en el garaje. Miré a la multitud en el templo, compañeros de trabajo, vecinos, parientes lejanos. Todos se acercaron a Dima y Natalia para darles el pésame, como si hubieran perdido a sus maridos. Yo no era más que una señora de 60 años que, en su opinión, necesitaba que le evitaran cualquier trastorno emocional. Es muy frágil, escuché susurrar a Natalia a alguien. Nosotros y Dima nos encargamos de todo. Frágil. Esa palabra dolió más que cualquier palabra vacía de consuelo. Roma nunca me vio frágil. Para él yo era Elena, su compañera, su igual. Pero desde que Dima se casó con Natalia, hace 5 años, todo empezó a cambiar. Durante el servicio noté algo extraño, Dima parecía más aliviada que triste. Cuando alguien se acercó a consolarlo, él respondió con una calma que rayaba en la indiferencia. Los ojos de Natalia brillaban por las lágrimas, pero había algo ensayado en su expresión, como si estuviera representando un papel. Después del funeral, en la casa donde Roma y yo vivimos durante décadas, la gente se reunió para el velorio organizado por Natalia. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y observé cómo mi nuera se movía por el espacio como si fuera la dueña del lugar. Elena Viktorovna, necesitas descansar, dijo, tendiéndome una taza de té que yo no había pedido. Hoy ha sido un día muy difícil para ti. Estoy bien, respondí, aunque mi voz era más débil de lo que me hubiera gustado. Dima se acercó y se sentó en el sofá frente a mí. Mamá, Natalia y nosotros hablamos. No creemos que debas estar sola en esta casa. Es demasiado grande. Me quedé paralizado. ¿De qué estás hablando? Intercambió una mirada con Natalia. Hay residencias para personas mayores estupendas, donde estarías más seguro con gente de tu edad. No voy a ir a ningún asilo, declaré, sintiendo una ola de rebelión que me invadió, una fuerza que no sabía que tenía. Natalia se sentó a mi lado y me tomó la mano con una suavidad casi insoportable. No es un asilo, Elena Viktorovna. Son lugares acogedores y te visitaríamos todos los fines de semana. Esta es mi casa, murmuré, aunque bajo sus insistentes miradas mi certeza comenzó a desvanecerse. Sonó el teléfono, interrumpiendo la conversación. Respondió Dima, y aunque no pude oír las palabras, su tono era claro. Cuando regresó, su rostro era diferente. Era de la oficina de papá. Querían hablar contigo sobre unos papeles. ¿Qué papeles? No lo sé. Dije que no estás bien y que puedes resolver todo conmigo. Su tono me hizo sospechar. Dima, tu padre trabajó en esa empresa durante 30 años. Si necesitas hablar conmigo, tengo derecho a saberlo. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo, documentos, cuestiones legales. Por la noche, cuando todos se fueron y Dima y Natalia finalmente me dejaron en paz, me senté en la cama donde dormimos Roma y yo durante tantos años. La casa estaba demasiado silenciosa, llena de recuerdos que ahora cortaban como cuchillos. Fue entonces cuando mi celular sonó. Un número desconocido. ¿Elena Viktorovna? Una voz masculina. Sí. ¿Quién es? Andrei Petrovich Kartasov, el jefe de su marido en el bufete de abogados. Por supuesto que sabía el nombre. Roma habló de él con respeto. Lamento mucho tu pérdida. Roman era un hombre increíble, muy admirado por todos nosotros. Gracias. Hubo una pausa y su voz se volvió seria. Elena Viktorovna, necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo que necesitas saber sobre los últimos meses de la vida de tu marido. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir mañana por la mañana?
Y por favor no le digas nada a tu hijo o nuera. Roman fue muy claro al respecto. Jade. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ven mañana a las 10. Tu marido me pidió que si le pasaba algo, solo hablaría contigo. La llamada terminó y me quedé en la oscuridad, agarrando el teléfono con manos temblorosas. Roma había predicho su muerte. Dejó instrucciones precisas y por alguna razón, Dima y Natalia no podían saber nada. Por primera vez desde su muerte sentí como si mi esposo me estuviera hablando desde algún lugar lejano, advirtiéndome que no era momento de ser frágil. Algo estaba muy mal y solo yo podía entenderlo. A la mañana siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de Roma, tenía un propósito claro. Me puse mi traje azul, el que él siempre decía que era elegante y resaltaba mi fuerza. Dima llamó temprano, como hacía todos los días. ¿Dormiste bien, mamá? Estoy bien, hijo. De hecho, necesito irme hoy. ¿Ir? ¿A dónde? Su voz se volvió tensa. En la farmacia. Se quedaron sin medicamentos para la presión arterial. Puedo conseguirlo para ti. No tienes que irte. Puedo ir solo, Dima. No soy un inválido. Suspiró lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera escucharlo por teléfono. Está bien, pero ten cuidado. Si necesitas algo, llama. Conduje por el centro de Ekaterimburgo, agarrando el volante con más fuerza que de costumbre. El bufete de abogados estaba en un rascacielos de 20 pisos, lo que siempre me dio una extraña sensación de poder. Roma trabajaba en el piso 15 en el departamento de auditoría interna. La secretaria me llevó a la sala ejecutiva, un lugar en el que nunca había estado antes. El despacho de Andrei Petrovich era impresionante, ventanales que daban a la ciudad, muebles de madera oscura y una atmósfera que rezumaba autoridad. Debía tener unos 55 años, cabello gris bien peinado y traje caro. Cuando entré, se puso de pie y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, una preocupación genuina, casi dolorosa. Elena Viktorovna, gracias por venir, dijo con una voz que llevaba el peso de secretos no expresados. Por favor, siéntate. La invitación fue cortés, pero el aire entre nosotros ya estaba cargado de algo que iba más allá de las formalidades. Me hundí en uno de los sillones de cuero oscuro, como si cada movimiento pudiera traicionarme. En primer lugar, prosiguió ajustándose las gafas con gesto mesurado, quiero que sepas, tu marido ha sido uno de los empleados más valiosos de esta empresa en 3 décadas. Nunca ha habido una sola queja sobre su trabajo. Le agradecí en un susurro, pero su tono me dijo que esto era solo el preámbulo de algo mucho más grande. Se acercó a un gabinete de madera maciza, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Durante los últimos meses, Roman ha venido a verme varias veces. Con preocupaciones muy específicas. Abrió la carpeta y mi corazón dio un vuelco cuando vi páginas y páginas de documentos, notas escritas a mano con la inconfundible letra de Roma, fotografías de papeles que no reconocí. ¿Qué tipo de preocupaciones? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Andrei Petrovich miró el mío y el mundo se detuvo. Con tu familia, Elena Viktorovna. Las palabras cayeron como una espada. ¿Mi familia? La habitación empezó a girar. Roman estaba convencido de que su hijo y su nuera estaban tratando de manipularlo para que hiciera cambios serios en su testamento y sus cuentas bancarias. La negación llegó automáticamente, eso es imposible. Dima nunca. Pero lo interrumpió con una calma aterradora. ¿Sabías que durante los últimos 8 meses Dima y Natasha te visitaron con frecuencia? Siempre cuando no estabas en casa. Negué con la cabeza, pero una ola de frío subió por mi columna. Te dijeron repetidamente que sería mejor para ti si Roman le transfiriera, en caso de su muerte, el control inmediato sobre todas las decisiones financieras y médicas que te involucraran. Su voz era baja, pero cada sílaba resonaba como un martillo. Eso no puede ser cierto, sí sé, pero mis manos ya me temblaban. Pasó una página y me mostró una copia de un documento legal sin firmar. Reconocí la firma de Roma, tachada, cancelada. Mencionó esto hace 3 meses, explicó. Dima lo presionó argumentando que sería mejor para la familia, que así estaría protegido de decisiones difíciles si le sucediera algo. Leí las primeras líneas,
era un poder notarial que le daba a Dima control absoluto sobre nuestras finanzas y poder de decisión sobre mi salud, en caso de que los gitanos murieran o quedaran incapacitados. Pero él no lo firmó, observé, aferrándome a él como a un salvavidas. No, confirmó Andrei Petrovich. Y eso es exactamente lo que lo alarmó tanto. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Cuando Roman se negó, Dima se puso furioso. Le dije que estaba siendo egoísta, que no estaba pensando en lo que era mejor para ti. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente formando un rompecabezas que no quería ver completo. Recordé las visitas de Dima y Natasa el año pasado, los susurros que cesaron cuando entré en la habitación, las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Eso no es todo, continuó hojeando los periódicos con dedos precisos. Roman me dijo que Natasa empezó a insinuar que mostrabas signos de demencia, olvido, confusión mental. La risa que se me escapó fue seca, de incredulidad. ¿Qué? Ella les dijo a él y a Dima que usted repetía historias, olvidaba conversaciones y que podría necesitar atención médica más seria. Las palabras me golpearon como una bofetada. No, mi memoria está intacta. Roman lo sabía. Por eso empezó a documentarlo todo, explicó Andrei Petrovich. Me mostró páginas de notas detalladas, fechas, horas, transcripciones de conversaciones, presiones veladas. Él registró cada intento de minar su confianza en usted, cada argumento para cambiar los documentos. Fue una estrategia calculada, Elena Viktorovna. Un intento de aislarlo, de hacerlo dudar incluso de sí mismo. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté con la voz quebrada. Las lágrimas picaron, pero las contuve con fuerza. No quería preocuparla hasta que estuviera seguro de lo que estaba pasando. Esperaba estar equivocado. Su expresión era sombría. Pero ahora lo sabes. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. Fuerte. Imperativos. Nuestros ojos se volvieron hacia la entrada y mi corazón se detuvo. Dima y Natasa estaban allí, en la puerta de la oficina. Sus rostros eran una máscara de sorpresa forzada, pero en sus ojos vi algo mucho más siniestro. Algo que nunca antes había notado. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Dima y su voz, por primera vez en su vida, sonó como una amenaza disfrazada de preocupación. Natasa avanzó con la sonrisa pegada a su rostro como una mueca. Elena Viktorovna, estábamos muy preocupados cuando no te encontramos en casa. ¿Por qué no nos dijiste que vendrías? Andrei Petrovich se puso lentamente en pie, la tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse. Dimitri. Natasa. No esperaba verte hoy. Dima entró en la oficina como si el lugar le perteneciera, sus anchos hombros ocupaban el espacio con una arrogancia que me hizo estremecer. Bueno, cuando mamá no contestó el teléfono, nos preocupamos. Considerando su condición últimamente. Mi condición es perfecta, respondí, finalmente encontrando mi voz. Fue firme. Corté. Natasa se acercó y puso su mano en mi hombro con una familiaridad que ahora me disgustaba. Por supuesto que sí, cariño. Pero después de la pérdida de Roman, bueno, es natural estar un poco confundido. Desvié la mirada de la carpeta abierta sobre la mesa a Andrei Petrovich y luego a ellos. Por primera vez en meses, todo quedó claro. No estoy confundida, dijo cerrando la carpeta con un chasquido seco. En realidad, creo que estoy empezando a entender muchas cosas. El silencio que cayó fue tan pesado que pareció asfixiar. Dima y Natasa me miraron con una intensidad que ya no era de preocupación, sino de cálculo. Como si de repente se dieran cuenta de que la presa no estaba tan herida como imaginaban. Mamá, comenzó Dima, dando un paso adelante, su voz demasiado dulce, tenemos que irnos a casa. Estás conmocionada, es comprensible, después de lo que le pasó a papá. No voy a ninguna parte, respondí, y el sonido de mi propia voz me sorprendió. Fue un extraño quien habló. Un extraño que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Andrei Petrovich intervino, la autoridad de su postura era incuestionable. Dimitri. Natasa. Esta es una conversación privada entre tu madre y yo. Te pido que respetes eso. Natasa se rió con un sonido agudo y falso. Con el debido respeto, Andrei Petrovich, Elena Viktorovna es vulnerable tras la muerte de Roman Alexeyevich.
No creemos que sea correcto que ella tome decisiones importantes sin el apoyo de su familia. ¿Apoyo familiar? Repetí sintiendo que la ira subía como lava. Tengo 67 años. No soy un niño. Dima intercambió una mirada con Natasha, la misma mirada que habían intercambiado en los funerales, que en ese momento me pareció simplemente tristeza. Ahora sabía lo que significaba. Fue complicidad. Era miedo a ser descubierto. Por supuesto que no es un niño, madre, dijo Dima, con la condescendencia con la que se calma a un animal asustado. Solo queremos protegerla de personas que podrían aprovecharse de su fragilidad. Miré a Andrei Petrovich, que observaba todo en silencio y con los ojos afilados como espadas. Luego a la carpeta cerrada sobre la mesa. Sabía lo que había dentro de ella. Sabía que esas páginas podrían derrumbar el castillo de mentiras que habían construido. Andrei Petrovich, le pregunté con una calma que me asustó, ¿podrías dejarnos solos unos minutos? Necesito hablar con mi hijo y mi nuera. Él asintió sin dudarlo. Estaré afuera. Tan pronto como se cerró la puerta, el aire de la habitación cambió. Dima relajó los hombros, como si hubiera ganado una ronda de un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Mamá, no sé qué te dijo ese hombre, pero debes entender, cuando hay dinero en juego, la gente es capaz de cualquier cosa. Un descanso. Un suspiro. Un golpe. Pregunté, cada sílaba cargada de veneno. Natasha se sentó a mi lado, el perfume era demasiado dulce, sofocante. Elena Viktorovna, sabemos que Roman tenía un seguro de vida considerable. ¿Y la casa, los ahorros? Su voz era un susurro de conspiración. Muchas personas se sentirían tentadas a... No la dejé terminar. Financia sus caprichos mientras me mira a los ojos y habla de preocupación. La voz de Natasha se quebró, ahora áspera, sin rastro de la calculada dulzura de antes. Era una emergencia. Necesitábamos el dinero para... ¿Para qué? Interrumpió Roman, arrojando la factura sobre la mesa con un fuerte crujido. ¿Para pagar las deudas de juego de su marido? ¿O para mantener su hábito de comprar joyas que cuestan más que el salario anual de su madre? Dima dio un paso atrás, sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. No lo entiendes. Las cosas se salieron de control. Pero íbamos a devolverlo todo. Solo necesitábamos tiempo. Tiempo. Roman se rió, un sonido vacío y sin humor. Al mismo tiempo que falsificabas firmas en los documentos de la clínica. Para convencer al médico de familia de que certificara que Elena estaba desorientada. Pasó a otra página de la carpeta, un informe médico con mi nombre, sellado y firmado, fechado hace 2 semanas. Esto dice que tengo episodios de confusión mental. Interesante. Porque la semana pasada, cuando firmé un contrato de trabajo, mi abogado no notó ningún signo de demencia. Natasha tragó. Nosotros solo queríamos asegurarnos de que estuvieras a salvo. Con el cuidado adecuado. ¿Seguro? Mi propia voz sonó extraña a mis oídos, ronca por la ira. A salvo de vosotros mismos, querréis decir. Me puse de pie con las piernas temblando pero firme. Planeaste encerrarme. Declararme loco. Robar mi casa, mi dinero, mi vida. Cada palabra fue un golpe. Y lo peor, utilizaron el dolor de mi marido como cortina de humo para esto. Roman puso su mano sobre mi hombro, no para detenerme, sino para recordarme que estaba allí. Que contra todo pronóstico él estaba ahí. Dima lo intentó una vez más con la voz quebrada, mamá, por favor. Somos tu familia. No puedes creer esto, este teatro que creó. ¿Teatro? Andrei Petrovich intervino cruzándose de brazos. ¿Llamas teatro a los extractos bancarios? ¿A las grabaciones de tus conversaciones con tu abogado sobre acelerar el proceso de interdicción? Deslizó una unidad flash sobre la mesa. Todo está aquí. Incluso la llamada en la que tú, Natasha, le preguntas al director del banco cómo evitar las firmas en las cuentas de tu suegra. El silencio que siguió fue asfixiante. No hubo más excusas. No había más mentiras que pudieran sostenerse. Roman se acercó a mí, con sus ojos fijos en los míos. Lena, no podía dejar que te hicieran eso. No después de todo lo que hemos pasado.
Su voz era baja, solo para mí. Pero necesitaba que lo vieras por ti mismo. Necesitaba que decidieras qué hacer ahora. Miré a los dos que tenía delante, mi hijo, mi nuera, y no reconocí más que ambición y miedo. Lo he decidido, dije finalmente girándome hacia Andrei. Llame a la policía. Y a mi abogado. El collar que llevaba Natalia, un regalo que le hice en su aniversario de bodas, brillaba a la fría luz de la oficina cuando finalmente dejó caer la máscara. No lo entiendes, Elena Viktorovna, dijo, y por primera vez su voz no era empalagosa, sino áspera, desesperada. Dima y yo estábamos bajo una presión insoportable. Sus deudas, nuestras facturas. Necesitábamos tiempo. Solo tiempo. Repitió la palabra como si así pudiera ensuciarla menos. Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté sintiendo el peso de cada sílaba. Roman deslizó otro documento sobre la mesa. Según nuestro detective, las operaciones comenzaron hace 1 año y medio, dijo, presionando con los dedos el papel como si fuera la garganta de alguien. Usaron sus datos para abrir 3 tarjetas de crédito, retiraron 80.000 rublos de sus ahorros sin autorización e interceptaron su correspondencia bancaria. Nunca recibió un extracto, una advertencia, nada. ¿Interceptaron mi correo? La frase ardía como ácido. ¿Recuerdas, Lena, cuando Natalia se ofreció a ayudarte con tus papeles hace unos meses? Roman se volvió hacia mí con los ojos oscuros como una tormenta. Cuando dijo que sería más fácil para ti, así no tendrías que preocuparte por facturas y documentos. Los recuerdos me golpean como un rayo. Natalia, tan dulce, tan servicial, Elena Viktorovna, querida, sé que estos asuntos financieros pueden resultar confusos. Déjame encargarme de todo. Roman Alexeyevich ya tiene mucho trabajo y tú no necesitas preocuparte por eso. Su voz, un veneno endulzado. Pero eso no es lo peor, continuó Roman, y su tono hizo que se me revolviera el estómago. ¿Qué podría ser peor que eso? Pregunté aunque ya lo sabía. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en Dima. Cuéntale a tu madre sobre el plan de asilo. La cara de mi hijo se puso blanca. No sé de qué estás hablando. No. Andrei Petrovich abrió una carpeta y colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. ¿Por qué lo tenemos? El clic del botón llenó la oficina con la voz de Dima, grabada sin su conocimiento. Natalia, tenemos que acelerar los plazos. Papá está haciendo preguntas y mamá no está tan confundida como esperábamos. Luego la voz de Natalia, fría como el hielo, ya hablé con el director del asilo. Dijiste que tenías los documentos médicos necesarios. Los documentos falsos están listos, respondió Dima. Tan pronto como lo formalicemos, podremos vender la casa inmediatamente. El mercado ahora es favorable. Sentí como si me hubieran empujado por un precipicio. Documentos médicos falsos. La grabación continuó. ¿Y si Roman Alexeyevich y el Cheve se oponen?, preguntó Natalia. Papá no será un problema por mucho tiempo, respondió Dima, y había algo en su tono, algo que me heló la sangre. Roman apagó la grabación. Esta conversación fue grabada 3 días antes de su muerte, dijo, y las palabras fueron como cuchillos. 3 días. 3 días donde mi esposo aún respiraba, mientras nuestro hijo planeaba su ausencia. El silencio en la oficina era asfixiante. Miré a Dima, buscando ¿qué? Una excusa. Una señal de que todo aquello fue un error, un malentendido grotesco. Papá no será un problema por mucho tiempo, repetí lentamente. ¿Qué significa esto, Dima? Mi hijo finalmente habló, pero su voz ya no era la suya. Era el de un extraño. Mamá, lo estás entendiendo todo mal. Solo estábamos preocupados por papá. Tenía presión arterial alta, estaba muy débil. Entonces esperabas que muriera solo. Roman se levantó, la silla crujió como una advertencia. Natalia dio un paso adelante, deshaciéndose de los últimos jirones de su fachada. Roman Alexeyevich, no dramatices. Simplemente nos enfrentamos a la realidad. Elena Viktorovna, tarde o temprano necesitarás cuidados. Es mejor prepararse con antelación. ¿Preparar? La ira subió a mi garganta como lava. ¿O acelerar el proceso? Andrei Petrovich sacó otro documento de la carpeta.
Elena Viktorovna, esto es quizás la parte más difícil. Era un informe médico. Leí las primeras líneas y sentí que el suelo desaparecía. El paciente presenta signos claros de demencia temprana. Episodios de desorientación, pérdida de memoria a corto plazo. Se recomienda atención integral las 24 horas. Eso es mentira, dije con la voz temblorosa. Nunca he visto a este médico. Doctor Stepan Ilich Kolesnikov. Ni siquiera conozco ese nombre. Era el médico de Natalia, dijo Roman secamente. Un hombre que aceptó firmar un diagnóstico falso por 240.000 rublos. Miré a la mujer a la que había llamado mi hija durante 5 años. ¿Le pagaste a un médico para que me declarara loco? Elena Viktorovna, por favor, entiéndelo, solo queríamos protegerte. El pánico genuino brilló en sus ojos por primera vez. ¿Proteger de qué? Grité sorprendida por el sonido de mi propia voz. De mí mismo. Gritó Dima. Ya tienes edad suficiente, mamá. No lo entiendes todo y vemos cosas que tú no notas. Roman se colocó entre nosotros como un escudo. Elena Viktorovna está en pleno uso de sus facultades. El único problema aquí, su voz cortó el aire como un cuchillo, es que durante más de un año, usted intentó convencer a una mujer de 68 años de que estaba perdiendo la cordura, solo para robarle su casa y su dinero. Manipulación. La palabra quedó suspendida en el aire como una frase. Manipulación, repetí atónito. Sí, dijo Andrei Petrovich. Se llama gaslighting. Una táctica psicológica para hacer que la víctima dude de su propia realidad. Roman se arrodilló a mi lado y me tomó las manos. Lena, ¿recuerdas cuando, hace unos meses, no encontraste las llaves de tu auto y Natalia dijo que era tu memoria? Asentí, el recuerdo me enfermaba. Encontramos las llaves en su bolso, continuó. Ella se los había llevado. ¿Qué pasa con las pastillas para la presión arterial? Mi voz se apagó. Cuando dijo Dima que debía haber olvidado dónde los puse. Estaban en su coche, respondió Román. Una a una, inventaron situaciones para hacerte dudar de ti mismo. El día que no encontraste tu billetera. El olvido que nunca sucedió. Cada momento fue orquestado. Miré a Dima y Natalia, las dos personas que había amado y en quienes confiaba más que en nadie. ¿Por qué? Sí sé. Éramos una familia. Natalia se rió, un sonido amargo que nunca antes había salido de ella. ¿Familia, Elena Viktorovna? Tú y Roman Alexeyevich siempre habéis sido un obstáculo. Vivir en esta casa enorme, acumular dinero que ni siquiera usáis, mientras nosotros luchamos cada mes por sobrevivir. Nunca pediste ayuda, repliqué. No necesitábamos ayuda, escupió Dima. Necesitábamos lo que ya era nuestro por derecho. Lo que siempre debería haber sido nuestro. Su rostro estaba distorsionado, feo. Este dinero. Esta casa. Vas a morir pronto. ¿Por qué no hacer las cosas más fáciles? El silencio que siguió fue absoluto. En ese momento lo entendí, mi hijo había muerto mucho antes que Roman. Ante mí se encontraba un extraño que había utilizado mi amor como arma, que había calculado la muerte de su propio padre como un negocio. Pero también entendí algo más, por primera vez en un año, mi mente estaba muy clara. No estaba loco. No tenía demencia. Fui víctima de un fraude cruel y meticuloso, planeado por aquellos en quienes más confiaba. Y ahora que sabía la verdad, nada volvería a ser igual que antes. La forma en que entró me lo dijo todo. Había algo en sus pasos, una vacilación calculada, una falsedad ensayada, que me decía, su plan había cambiado. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Hola mamá, dijo Dima con ese tono mesurado, el mismo que usaba siempre que quería aliviar la tensión. Dima. Natacha. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, pero ni siquiera intenté corregirla. Ya no había lugar para la simulación. ¿Podemos entrar?, preguntó Natasha con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar. Cedí el paso, pero no ofrecí asientos. Nos quedamos en la sala de estar, el mismo lugar donde alguna vez reímos en las noches familiares, donde el olor a té caliente y pasteles caseros llenaba el aire. Ahora, ese espacio parecía un anillo. Un campo minado de mentiras.
Mamá, empezó Dima con su habitual voz untuosa, pensamos mucho en lo que pasó en la oficina. Solo queríamos. Estoy seguro, corté secamente. Natasha dio un paso adelante con las manos cruzadas como si estuviera a punto de recitar un discurso ensayado. Elena Viktorovna, hubo tantos malentendidos. Sí, nos preocupamos por ti, pero todo lo que hicimos fue por tu bien. ¿Por mi bien? Repetí, arqueando una ceja. ¿Cómo puedo, por ejemplo, abrir créditos a mi nombre? Esas tarjetas eran para emergencias. Dijo Dima, demasiado rápido. Gastos que pudieran surgir con su condición. Comida, medicinas, ese tipo de cosas. 160.000 rublos en alimentos y medicinas. Natasha dejó escapar un suspiro teatral. Cometí un error. Pero hay que entender la presión que estábamos bajo. Las deudas de Dima, nuestras facturas. Tus deudas no son mi responsabilidad, respondí, sorprendida por la facilidad con la que salieron las palabras. No hubo temblor, no hubo duda. Solo una certeza cortante como una cuchilla. Dima cambió de estrategia en un abrir y cerrar de ojos. Mamá, Roman te está manipulando. Piénselo, ¿quién finge su propia muerte? ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién intenta proteger a su esposa del hijo que planeó robársela? Respondí. ¿Quién falsifica informes médicos para declarar incapaz a su propia madre? No robamos nada. Explotó Dima con los puños cerrados. Esta casa, este dinero, todo sería nuestro tarde o temprano. Simplemente estábamos adelantándonos al proceso. Necesitábamos ayuda. Su franqueza me dejó atónito. Era como si por primera vez hubiera abandonado la máscara. Dima, dijo en voz baja, ¿me estás diciendo que simplemente estabas esperando que muriéramos para recuperar nuestro dinero? Eso no es lo que parece. Intervino Natasha, desesperada. Todas las familias planifican el futuro. Las familias no falsifican diagnósticos para encerrar a sus padres en asilos, respondí frío. Las familias no convierten el amor en una transacción. Ella palideció. Fue solo una precaución. Si necesitabas atención. Una precaución que costó 240.000 rublos en documentos falsos, agregué. Dima se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo conocía bien, el que hacía cuando perdía el control. Mami, escúchate. Estás paranoico. Roman te llenó la cabeza de locuras. ¿Loco? Mi voz se elevó firme. ¿Te gusta el hecho de que tengo derecho a vivir en mi propia casa? ¿No querer que te declaren loco? Nadie te llamó loco. Gritó Dima. Me acerqué al teléfono y marqué un número que sabía de memoria. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Natasha con la voz temblorosa. Llamando a Roman, respondí sin quitarles la vista de encima. Creo que debería estar aquí. Mamá, no, comenzó Dima, pero ya era demasiado tarde. Roman llegó en 20 minutos. Sabía que estaba esperando esa llamada. Que ese momento era inevitable. Tan pronto como entró en la habitación, la tensión se hizo casi palpable. Un silencio cargado como el momento previo a una tormenta. Dima. Natasha saludó a Roman con voz tranquila, pero con un peso que no dejaba dudas, él tenía el control. Papá, solo queremos resolver esto como familia, comenzó Dima con entusiasmo. Roman se sentó a mi lado en el sofá y me tomó la mano, como si nada hubiera pasado. Como si ese gesto fuera el más natural del mundo. Estoy escuchando, dijo con calma. Natasha tragó, su rostro era una máscara de engaño bien ensayada. Roman Alexeyevich, sé que todo suena horrible, pero tienes que entender, estábamos desesperados. Explícate, preguntó Roman sin cambiar su expresión. Dima habló rápidamente como si hubiera memorizado cada palabra. Las deudas crecieron más rápido de lo que esperábamos. El casino. Sí, fue una estupidez, pero pensé que podría recuperar mi dinero. Cuando no funcionó, entramos en pánico. ¿Y decidiste robar a tus propios padres? Preguntó Roman en voz baja, como si estuviera comentando el tiempo. No fue un robo. Gritó Dima. Tienes más dinero del que jamás gastarás. Esta casa es demasiado grande para dos. Simplemente aceleramos lo que ya era nuestro por derecho.
Aceleraron, repetí con voz aguda como el cristal. Planeo declararme incapaz. Enciérrenme en un hogar para ancianos. No es un asilo. Respondió Dima, irritada. Es una residencia acogedora. Tendrías todo lo mejor. Contra mi voluntad, agregué. Natasha miró al suelo y murmuró. Te acostumbrarías. El silencio que siguió fue tan denso que incluso ellos parecieron darse cuenta de lo monstruoso que sonaba lo que habían hecho. Roman se levantó lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero había una determinación férrea en sus ojos. Dima comenzó y por primera vez su voz tenía un tono que no reconocí. Un tono final. Tu madre y yo hemos decidido algo. A partir de hoy ya no eres parte de nuestras vidas. Mi hijo bajó la cabeza y por un instante vi en él al niño que corrió a mis brazos al caer y rasparse la rodilla. No puedes hacer eso. Gritó con los ojos húmedos. Soy tu hijo. Eres mi hijo biológico, respondió Roman, impasible. Pero dejaste de ser mi familia el día que decidiste que nuestras muertes serían más convenientes que nuestras vidas. Natasha se puso de pie y sus lágrimas se secaron al instante. Esto es absurdo, Roman Alexeyevich. Elena Viktorovna, no puedes simplemente aislarnos así. Somos familia. No, dije colocándome al lado de Roman. La familia no roba. La familia no hace que tus padres duden de su propia cordura. La familia no cuenta los días que faltan para la muerte de otros para heredar lo que no es suyo. Dima me miró con una expresión que nunca antes había visto, una repugnante mezcla de odio y desprecio. ¿Sabes algo, mamá? Se rió amargamente. Quizás tengas razón. Quizás sea mejor así, porque estoy cansado de fingir que me importa. Todo lo que quería era que te quitaras de mi camino. Sus palabras dolieron como un puñetazo en el estómago, pero curiosamente también me liberaron. En ese segundo toda la culpa, todo el amor distorsionado, toda la esperanza de que esto fuera un error, de que aún pudiera haber un final feliz, todo se desvaneció. Fuera, dijo simplemente. Con mucho gusto, gruñó Dima, con los ojos brillantes. Pero esto no ha terminado. Luchemos. Demostremos que tu marido fingió su muerte y que no estás en condiciones de tomar decisiones. Roman sonrió, una sonrisa aguda y triste. Inténtalo, lo desafió. Y cuando lo hagas, no olvides explicarle al juez por qué pensabas declarar incompetente a tu propia madre con documentos falsos. Estoy seguro de que le encantará escuchar esta historia. Dima y Natasha intercambiaron una mirada. Vi el pánico cruzar sus rostros. Lo sabían, no había salida. Esto no ha terminado, murmuró Dima, pero la convicción había desaparecido. Se acabó, respondí en voz baja. Aquí. Ahora. Los vi irse sabiendo que probablemente sería la última vez que vería a mi hijo. Debería sentirse triste. Pero lo único que sentí fue un alivio profundo y puro. Como si, después de más de un año, por fin pudiera respirar. Gratis. 6 meses después, estoy sentado en el porche de nuestra nueva casa, viendo a Roma plantar las rosas en el jardín con el que ha soñado toda su vida. Nos mudamos a Nizhny Sergi, un pequeño pueblo a 3 horas de distancia, donde nadie conoce la palabra Sustriria y donde finalmente podemos ser Roman y Elena, una pareja normal y corriente, disfrutando de la tranquilidad que nos merecemos. El cambio nos salvó. En las primeras semanas me despertaba en medio de la noche con la misma pregunta resonando en mi cabeza: ¿hicimos lo correcto? Sacar a Dima de nuestras vidas por completo fue como amputar una parte de nosotros mismos, sin importar cuán podrida se hubiera vuelto esa parte. Pero Roma siempre me recordó por qué tomamos esa decisión. Lena, dijo encontrándome llorando a primeras horas de la mañana, no puedes salvar a aquellos que están decididos a destruirte. Andrei Petrovich nos guió a través de los laberintos legales. El certificado de defunción falso le valió a los romaníes algunas multas y servicios comunitarios, pero cuando el juez vio la evidencia del plan de fraude, las tarjetas de crédito manipuladas, los documentos médicos falsificados, se dio cuenta de algo inesperado. He visto muchos casos de abuso financiero contra personas mayores, afirmó durante la audiencia, pero una operación tan sistemática y cruel como esta es rara. Dima y Natasha intentaron cumplir su amenaza y arrastrarnos a una batalla legal, pero su caso se vino abajo tan pronto como la fiscalía empezó a investigar.
Al final, las acusaciones recayeron sobre ellos mismos. La última noticia que tuvimos fue que Dima recibió una sentencia de prisión suspendida de 18 meses por fraude financiero y Natasha perdió su licencia de enfermería. 6 semanas después de que todo quedó expuesto, se separaron, cada uno culpándose mutuamente por arrastrarlos a esa sucia trampa. No sentí ninguna satisfacción por su caída. Fue más bien un cierre extraño, como cuando finalmente terminas un libro que te ha atormentado durante meses y cuando cierras la última página, solo sientes un alivio vacío. Vendimos la casa grande donde criamos a Dima. Había demasiados recuerdos en las paredes y si somos sinceros, tenían razón en una cosa, la casa era demasiado grande para solo dos. Con el dinero de la venta compramos esta acogedora casita en un pueblo tranquilo, con un terreno para jardín y una vista a las montañas que hace que cada amanecer se sienta como un regalo. También pagamos todas las deudas que Dima y Natasha habían acumulado a nuestro nombre. No porque debiéramos hacerlo, sino porque queríamos empezar de nuevo, sin que nos persiguieran las sombras financieras del pasado. ¿Qué opinas, Dima? Pregunté una noche mientras preparábamos la cena juntos. ¿Cuándo entenderá lo que hizo? Roma dejó de cortar las verduras y me miró con esos mismos ojos marrones en los que me perdí hace 46 años. No lo sé, Lena. Pero ya no es nuestra responsabilidad. Esa fue la lección más dura de estos meses. Durante 35 años me sentí responsable de la felicidad y el bienestar de Dima. Incluso cuando era adulto, incluso cuando me traicionó, seguía siendo mi hijo, ese niño al que necesitaba proteger y guiar. Pero algunos adultos eligen caminos que sus padres no pueden seguir y a veces, el amor más duro es dejarse ir. Aquí hicimos nuevos amigos. Lida y Jenna, nuestras vecinas, nos invitaron a cenar la semana pasada. Entre un plato y otro, Lida contó que hace 10 años, cortaron relación con su hijo. Era un adicto, dijo así de simple. Cada vez que intentábamos ayudar, nos arrastraba a su caos. Al final, tuvimos que elegir, salvar nuestro matrimonio y nuestra cordura o seguir siendo víctimas de su destrucción. Fue muy difícil. ¿Difícil? Pregunté y Jenna tomó la mano de Lida. La decisión más dolorosa de nuestras vidas, respondió. Y al mismo tiempo el que nos salvó. No sabía cuánto necesitaba escuchar que no éramos los únicos padres obligados a dar este paso. A la mañana siguiente Roma se llevó a la cama una taza de café con leche, un nuevo hábito de nuestra nueva vida. Cuando tomé el primer sorbo, noté una carta en la mesita de noche. ¿Qué es eso? Llegó ayer. Es de Dima. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo leíste? No. Sacudió la cabeza. No fue para mí. Sostuve el sobre durante unos minutos antes de abrirlo. La letra era la misma que la de las cartas del Día de la Madre, pero las palabras parecían venir de un extraño. Mamá, sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito decirte algo. Natasha y yo nos separamos. Ella culpa de todo a mis deudas de juego, pero sé que es más complicado que eso. Continuó diciendo que estaba en terapia, tratando de entender cómo podía volverse contra sus propios padres. Mi terapeuta dice que tengo problemas con un sentido distorsionado de tener derecho a algo. Siempre sentí que el mundo me debía algo, aunque no hice nada para merecerlo. Al final, escribió, no estoy pidiendo perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice. Y entiendo por qué tú y papá se vieron obligados a alejarse de mí. Si alguna vez decides darme otra oportunidad, trabajaré para convertirme en la persona que siempre debí ser. Cuando terminé de leer, pasé la carta a Roma. ¿Qué opinas? Preguntó después de un silencio. Suena como la voz de alguien que está intentando cambiar, admití. Pero las palabras son fáciles. Roma asintió. ¿Y tú? ¿Quieres que vuelva? No. La respuesta llegó sin dudar, e incluso a mí me sorprendió su firmeza. Solo quiero vivir nuestra vida. Si algún día demuestra con acciones que ha cambiado, tal vez lo pensemos. Si no. Miré por la ventana, al jardín donde empezaban a florecer las rosas que había plantado Roma. Vivamos una vida hermosa sin él. Ese día, mientras Roma trabajaba en el jardín, decidí escribir mi propia carta. No para Dima, sino para mí, una especie de declaración de independencia que me llevó demasiado tiempo firmar.
Querida Elena, a tus 68 años, perdónate por haber amado tanto que casi la destruye. Perdónate por confiar tan profundamente que casi te traga. Perdónate por creer que el amor familiar fue siempre incondicional. Pero siéntete orgullosa también, cuando viste la verdad, encontraste el coraje para actuar. Elegiste tu vida, no el consuelo de los demás. Esa noche, mientras nos disponíamos a dormir en nuestra nueva habitación, con vista a las montañas, Roma preguntó: ¿te arrepientes de algo? ¿De que se lo corten por completo? No. No necesitaba pensar. A veces me arrepiento de no haber visto las señales antes. ¿Y qué fingiste tu muerte? Sonrisa. Fue dramático, pero funcionó. Él se rió. Realmente funcionó. Nos sentamos en silencio, escuchando los suaves sonidos de la noche en nuestro nuevo hogar. ¿Sabes qué es extraño? Dije después de un rato. ¿Qué? Ahora me siento más joven que cuando tenía 50 años. Como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima sin siquiera saber que lo llevaba. Roma tomó mi mano en la oscuridad. Esto sucede cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti mismo. A la mañana siguiente, Lida, nuestra vecina, llamó. Elena Viktorovna, algunos de nosotros iremos al mercado local el sábado y luego almorzaremos en ese nuevo café francés. ¿Vienes? Con mucho gusto, respondí sin dudarlo. Hace un año habría tenido que preguntárselo primero a Dima y Natasa. Tendría que calcular si mi deseo era apropiado, si mi presencia no sería molesta, si mi vida podría, finalmente, existir. Hoy solo necesitaba decir que sí. En el pasado, esta pregunta me habría lanzado a un torbellino de cálculos: ¿es apropiado que una mujer de mi edad salga con amigos? ¿Qué pasa si alguien piensa que estoy siendo egoísta? ¿Qué pasa si Dima o Natasa no lo aprueban? Hoy simplemente digo sí a lo que me hace feliz. Ahora, sentada en el porche con una taza de té, escucho al vecino cantar mientras riega sus rosas. Y por primera vez en décadas me siento libre. Libre de las expectativas de otras personas. Libre de la obligación de justificar mis elecciones ante personas que nunca tuvieron mi corazón en sus prioridades. Dima tenía razón en una cosa: quizá no nos quede mucho tiempo. Pero los años que tengamos serán nuestros. Viviremos como queramos, rodeados de quienes nos aman sin condiciones, sin segundas intenciones. Y descubrí que eso es mucho más valioso que cualquier vínculo familiar tóxico que dejé atrás. A veces las mayores libertades llegan cuando tenemos el coraje de dar un paso adelante, incluso si eso significa dejar atrás a aquellos que ya no son buenos para nosotros. Incluso si algún día amamos a estas personas. Aunque todavía duela el recuerdo de ese amor. Hoy, por primera vez en 2 años, duermo tranquilamente. Sé que mañana despertaré en una vida que es mía. Ni una vida prestada, ni una vida negociada, ni una vida reducida al silencio para no molestar. Mi completo. Sin excusas. Y si esta historia te resuena, debes saber que no estás solo. La libertad no es un lugar al que llegamos de repente, es una elección que hacemos todos los días al decirnos sí a nosotros mismos. Incluso si el mundo insiste en enseñarnos lo contrario.